Santiago, capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la Biblia nos relata en forma detallada acerca de Jacob, el padre de Israel. Él era muy sabio y obtuvo muchas cosas empleando sus propios métodos. Sin embargo, cada vez que lo hacía, no tenía paz. La Biblia nos dice que Jacob era mentiroso. Su mismo nombre significaba engañador. Hermano, si alguien es mentiroso, será igualmente astuto y hábil. En Génesis capítulo 3, versículo 1, podemos leer de la astuta serpiente. Los que son astutos generalmente son también inteligentes. Volviendo a Jacob, su hermano Esaú quería matarlo porque Jacob le había robado la bendición de la primogenitura y por eso tuvo que huir de la casa de sus padres. Ahora bien, su madre lo había ayudado para lograr ese objetivo. Jacob vivió por 20 años en otra tierra y no pudo ni aún estar al lado de su madre cuando murió. Isaac vivió más años, pero su esposa, Rebeca, murió sin poder ver a su hijo menor Jacob. Ahora bien, Jacob tuvo que trabajar muy duro de día y de noche, en invierno y en verano, y pasó por diversas circunstancias adversas al ser tratado también en forma injusta. Hubo ocasiones en las que trabajó y no recibió paga alguna. Incluso al recibir su paga, su tío lo engañaba y le cambiaba el salario hasta 10 veces. Jacob trabajó para su tío Labán por 7 años para obtener a su esposa Raquel. ¿Se imaginan, hermanos? Solo para conseguir a su esposa, él sirvió a Labán por 7 años. A ver, hermanos varones, ¿cuántos de ustedes trabajarían solo 1 año por su actual esposa? ¿Qué pasa, hermanos? No escucho ni un amén. Como les decía de Jacob, como era dependiente de su tío, no podía quejarse ni reclamar. Tenía que soportar ese maltrato. Además de eso, sus primos tampoco lo querían. Bueno, el asunto es que después de muchas complicaciones, Jacob pudo salir de la tutela de Labán y regresar a su familia. Sin embargo, en el camino de retorno se enteró que su hermano Esaú, quien había jurado matarlo hace 20 años, venía a darle el encuentro con 400 hombres armados. Oiga, hermano, debe haber sido duro para Jacob salir de la casa de su tío. Tuvo que huir y su tío lo persiguió cuando se enteró que Jacob había huido. Y le tomó muchos días porque Jacob tuvo que llevarse a toda su parentela y ganado. Jacob estaba en una situación donde podía perder todo lo que había ganado producto de su inteligencia y de años de duro trabajo. Me refiero, podía perder todas sus posesiones, toda su familia e incluso podía perder su vida. No había escapatoria, no tenía dónde huir ni dónde esconderse. Solo entonces se pudo humillar ante Dios. Parecía que no había esperanza alguna para él. No podía regresar donde su tío. Había huido de su hermano Esaú
porque éste lo quería matar y permaneció bajo la tutela de Labán durante 20 largos años. Ahora su hermano le venía a dar el encuentro con 400 hombres armados. ¿Saben qué me recuerda este pasaje? A cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida y el ejército egipcio los perseguía y llegaron al Mar Rojo. Es decir, no había salida alguna para ellos. Volviendo a Jacob, para aferrarse a Dios, Jacob desistió de seguir sus propios métodos, su propia inteligencia y su propio criterio. En ese momento se abandonó a Dios y se humilló completamente ante el Eterno. ¿Alguna vez ha orado de esta manera? ¿De la manera como Jacob oró a Dios? Le pregunto, ¿usted cree que Dios no le respondería si ora así? Tal vez alguno diga que esta noche va a orar clamando a Dios y de rodillas, y al día siguiente, si Dios no le responde, dejará de hacerlo. Eso no funciona así, hermano. Jacob, al momento de orar, derribó todo argumento que se oponía a Dios, quebrantó todo su ser, se despojó de su yo, de su egoísmo y de sí mismo. Su sabiduría, inteligencia, todo eso lo dejó de lado. En ese instante se humilló ante Dios y oró. Hermano, le digo algo. Si se humilla y ora de esa manera, sería un milagro si Dios no le respondiera. En mi caso, por ejemplo, yo me arrodillo y oro por unos minutos y Dios me responde. Pero, claro, en esos minutos me aferro a Dios con todas mis fuerzas y mi corazón, humillándome totalmente frente a Él. Como les decía, entonces el Todopoderoso oyó el clamor de Jacob y todo dramáticamente cambió. Dios, en un instante, tocó el corazón de su hermano Esaú. Hermano, no se olvide que Esaú venía con la intención de matar a Jacob, pero en vez de ello, lo abrazó llorando de emoción. ¿Qué creen que sintió o pensó Jacob en ese momento? No importa lo inteligente y capaz que hasta ese instante se había considerado, ante ese Dios todopoderoso se sintió como un gusano. Por eso llegó a ser como un gusanillo al humillarse completamente ante Dios. Dios llamó a Jacob engañador, pero ahora lo llama gusanillo, y lo hace porque le agradó la forma en la que se humilló ante él. Una pregunta: ¿cuántos quieren que Dios los llame también gusanillo? Alguien diga amén. Piensen en el significado espiritual de por qué Dios llamó a Jacob gusanillo. Antes que Jacob cayera de rodillas ante Dios, él era obstinado, terco y orgulloso. Además, era astuto y mentiroso. Así era Jacob. Sin embargo, luego que se postrara ante Dios y se quebrantara totalmente, cambió y Dios lo pudo llamar gusanillo. ¿Saben por qué? Piense un poco. ¿Acaso un gusanillo puede ser arrogante u orgulloso? ¿Tiene acaso huesos como para sostenerse erguido? No, no los tiene. Cuando llueve, los gusanitos salen a la superficie y la gente, al pasar, los pisa. ¿Y qué dicen ellos? Nada, tan solo se dejan pisar y mueren. Espiritualmente, eso simboliza a alguien que ya no es obstinado, que no insiste en su propia opinión ni criterio. De esa manera, la inteligencia, astucia y orgullo de Jacob fueron quebrantados, y así llegó a ser alguien quien pudo decir amén a todo lo que venía de Dios. Fue totalmente transformado. Algunos han pasado por esa misma experiencia que tuvo Jacob. Antes de conocer
al Dios vivo, tenían una buena profesión, habían logrado éxito en el mundo y no tenían temor ni preocupaciones. No obstante, en un instante todo eso se derrumbó. Tuvieron que enfrentar una crisis que no podían superar y de la que no había escapatoria alguna. Tal vez ha sido un accidente, una enfermedad terminal, la quiebra de su negocio o un grave problema familiar. Sea cual fuere ese problema, si se humilla ante Dios y se despoja de todo orgullo y autosuficiencia, Dios lo podrá ayudar. Aun si en sus propias fuerzas no hay salida alguna, el Dios Todopoderoso, su Dios, mi hermano, podrá resolver toda dificultad. ¿Cuántos lo creen? Entre ustedes hay muchos que pueden dar testimonio de ello. Si confían en Dios, Él lo hará. Sea algo sin importancia como algo trascendental en su vida, espero que confíen en la sabiduría de Dios y no en su propio criterio. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al hacerlo así, todos los que lo rodean puedan glorificar a Dios a través de su testimonio. Estimado público, en la última prédica les compartí la primera característica de la sabiduría del cielo, y esta es que debe ser pura. La sabiduría de Dios va más allá del conocimiento humano y es muy diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios solo se alcanza a través de lo que es bueno, y para lograrlo deberá tener un corazón puro y santificado. En tanto tenga maldad en su corazón, no podrá tener esa sabiduría que es pura, y sin esa santidad no le será fácil practicar la palabra de Dios. En este mundo se dice que el ser astuto y malicioso es ser sabio e inteligente. Sin embargo, Dios dice que eso es necedad. Dios no podrá proteger lo que usted obtenga producto de esa sabiduría maliciosa, por lo que en cualquier momento podrá desaparecer. Desde luego, exteriormente, a veces parecerá que los malvados viven en paz y prosperidad. No obstante, aun cuando sus vidas aparenten ser confortables exteriormente, sus corazones estarán en permanente agonía. Incluso si algunos han vivido en paz toda su vida, lo más importante es cómo terminan su existencia en este mundo. Cuando se decida si van al cielo o al infierno, se verá si han sido realmente sabios en su vida o han sido necios y tontos. Incluso los que han disfrutado de abundancia por 70 u 80 años, si van al eterno sufrimiento del infierno, habrán vivido una vida necia y vana. Digamos que alguien ha sido próspero por 70 u 80 años. Si no ha vivido una vida consagrada a Dios, pasará el resto de la eternidad en el infierno. Por eso será un necio y tonto. Lo que les digo es cierto y de seguro que se llevará a cabo. La Biblia dice que habrá un juicio final. Así que, por favor, hermanos, obedezcan la palabra de Dios. La palabra es Dios y Dios está vivo y está obrando en este mundo. Si usted cree en su palabra y la obedece, Dios obrará en su vida. Cuando la lujuria se concibe, da a luz el pecado, y si continúa pecando, eso lo llevará al infierno. Pero, aun cuando yo les predico esto, hay muchos que no me escuchan. Si usted oye esta palabra, debería arrepentirse de todo corazón y corregir su forma de vida. Si tuviera fe, aún del tamaño de un grano de mostaza, se determinaría a cambiar. ¿Cómo sabrá que puede ir al infierno? Si es sabio, escogerá el camino de vida, la senda correcta. Pero si es necio y tonto, elegirá la senda que lleva a la perdición. Por eso, el Salmo 37, versículo 10, menciona: pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Hermanos,
Espero que todos lleguen a tener discernimiento espiritual para que busquen las cosas eternas y no las temporales de este mundo que pasan y no son eternas. Los animo a que siempre tengan presente lo vano que es usar la sabiduría del mal a fin de obtener ganancias perecibles en esta tierra. Es mi deseo que pongan su mirada siempre en las cosas eternas y espirituales. Por favor, no pongan sus ojos en lo temporal de este mundo, que es vano y pasajero, ni sean sabios para hacer el mal buscando su propio beneficio. Damas y caballeros, en segundo lugar, la sabiduría que viene del cielo es pacífica. Espiritualmente pacífica significa que deberá tener paz en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, si está en buenos términos con algunos y con otros ni se habla, eso no será tener paz. Hermano, hermana, líder, usted debe apreciar y querer por igual a todos y aprender a aceptarlos con un corazón amplio y generoso. De esta manera tendrá paz en su corazón y estará en paz con todos. Hermanos, hasta los malos pueden estar en paz con sus seres queridos, pero el mandato de Dios para usted es diferente. Dios le dice que debe estar en paz con todos, no solo con algunos, sino con todos. Escúchelo bien, hermana, se lo repito, deberá estar en paz con todos. Ahora ya debería entender por qué es importante estar en paz con los demás y debería empezar a cambiar en este mismo instante. Consejeras, líderes, todas ustedes deberían ser humildes y servir al reino de Dios y su justicia. Deberían derribar todo ese orgullo y altanería que las está carcomiendo. Despójense de toda esa lacra y sean sencillas y humildes como un gusanito. Entonces tendrán paz y gozo del cielo. Dios oirá y responderá a sus oraciones. Y además, los demás las amarán y apreciarán porque estarán llenas de bondad, amabilidad y amor. Hermano, hermana, usted puede estar en paz con sus otros hermanos y hermanas, y Dios le manda que debe hacerlo. Incluso si los otros no son sinceros, aun si no tienen un buen corazón, incluso si son mentirosos, aún así deberá buscar la forma para estar en paz con ellos. Tal vez se pregunte, ¿por qué estar en paz con todos es tener sabiduría? Fácilmente podrá entender eso si lee un poco de historia. Muchos personajes en la historia de la humanidad han sido muy inteligentes y han tenido una gran capacidad, pero tuvieron un mal fin por no saber estar en paz con los demás. Por ejemplo, hubo un personaje durante el tiempo en que reinaban las dinastías aquí en Corea. Este personaje tuvo la iniciativa de promover ciertas reformas en el país. Deseaba erradicar la corrupción en la política y hacer de esta nación un país fuerte y rico. Es decir, deseaba llegar a una equitativa distribución de la riqueza y así eliminar la pobreza. Como este funcionario era bueno y tenía esa pasión por servir al país, el rey al principio lo apoyó y el pueblo también lo respaldó y lo empezó a querer. Sin embargo, como sus ideas fueron muy progresistas para su tiempo, los demás ministros se opusieron a sus planes. No obstante, a pesar de la oposición, continuó con su proyecto de modernización y anticorrupción. Esa vehemencia lo llevó incluso a tener problemas con el rey. Reitero, en un inicio el rey apoyó estas reformas, pero luego hubo un acontecimiento que hizo cambiar al rey. Fue lo mismo que sucedió también entre Saúl y David. Y es que cuando el rey pasaba, el pueblo le hacía la reverencia de estilo, pero cuando pasaba este otro ministro, el pueblo lo aplaudía. En ese momento, el rey comenzó a tener celos de él. Al final, este ministro murió ejecutado. Repito,
Al final, la oposición lo acusó falsamente y fue ejecutado por esos falsos cargos. Si hubiera sido más prudente en su decisión de implementar ese proceso de cambio, podría haber visto su sueño hecho realidad. Pero este ministro era obstinado. Pensaba que todo lo que hacía era lo único correcto por hacer, y en vez de buscar que los otros adoptaran su proyecto, trató de implantarlo a la fuerza. Y por eso se creó muchos enemigos. No supo buscar la paz con los demás. Esta fue la razón de su trágica muerte. Tenía buenas intenciones, una muy buena educación y asimismo una magnífica metodología para realizar su plan. Sin embargo, todo eso le resultó inútil. Por eso decimos que la verdadera sabiduría trae paz. Incluso hoy en día suceden casos similares. Por ejemplo, alguien puede destacar en su trabajo, pero no tiene una buena reputación con los demás. Los demás pueden decir que insiste tanto en su propia opinión y criterio que avasalla a los otros y hiere los sentimientos de los demás. Esta clase de persona ignora las opiniones y sugerencias de los otros y hace todo a su manera. Tendrá conflictos con sus colaboradores, con el personal de otros departamentos, y esto hará que su capacidad se vea menoscabada. Los demás pensarán que es un elemento disociador. En resumen, aun cuando su capacidad produzca buenos resultados, si al final es alguien problemático, carecerá de verdadera sabiduría. Amados hermanos en Cristo, lo más importante para llevar a cabo la obra de Dios en este mundo es tener paz. Quizás usted sea muy inteligente y tenga muchas habilidades y talento. Sin embargo, será muy difícil que Dios lo use si permanentemente causa conflictos. Le pregunto, ¿cuál es el propósito de servir en la obra de Dios? Es para agradarle a Él. Tal vez usted se esfuerce y pueda lograr algunas cosas. No obstante, si causa problemas en ese proceso, no podrá complacer a Dios. Su servicio, en este caso concreto, no le será de recompensa alguna. Lo mismo se aplica en su comportamiento en el hogar, su trabajo, iglesia, negocio, etc. Por ejemplo, los hijos aman a sus padres, los obedecen y los respetan. Sin embargo, suponga que se odian y se pelean con sus hermanos. Los padres se sentirán mal por ello, a pesar que sus hijos les regalen cosas. De igual forma, para agradar a Dios es más importante ser un pacificador, es decir, transmitir paz a los demás, más que solamente trabajar bien en la iglesia. Otra razón por la que decimos que la sabiduría debe transmitir paz es porque será difícil experimentar el obrar de Dios en su vida si discute y tiene pleitos mientras sirve en la iglesia o en la obra de Dios. Si causa discusiones, Dios no podrá obrar en usted. No importa lo mucho que se esfuerce, no logrará buenos resultados. Satanás interferirá en su zona y todo esfuerzo será en vano. Incluso lo que ya había logrado se perderá. Hermano, hermana, en Dios todo es posible. ¿Cuántos lo creen? No obstante, si usted como líder le abre la puerta a Satanás, las cosas no le irán bien. Cuando hay peleas y discusiones, Dios se alejará de usted y el enemigo entrará. Esto se aplica en todas las áreas de su vida: hogar, familia, iglesia, liderazgo, trabajo, negocio, etc. Sí, hermanos, son ustedes los que planean las actividades y llevan a cabo la obra, pero es Dios quien va a hacer que produzcan fruto. Repito, si usted causa problemas, provoca discusiones, eso significará que le está abriendo la puerta a Satanás. Entonces, Dios ya no podrá obrar.
En esta situación, aun si se esfuerza, no podrá manifestar frutos. Por eso, hay muchos líderes que tienen conflictos y problemas con los hermanos de sus células porque no tienen paz en sus corazones. Por ejemplo, alguien tiene talento y pasión para servir en la obra de Dios. Sin embargo, cuando el pastor le asigna una labor, siempre se presenta alguna dificultad. Esa persona insiste en imponer su propia opinión. Incluso en ese proceso podrá herir los sentimientos de otros y pensará que está haciendo lo correcto. No obstante, si continúa así, al final los demás dirán que es difícil colaborar con ese hermano o hermana y el pastor ya no le podrá encomendar otra tarea. Por cierto, en algunas ocasiones, el pastor continuará dándoles oportunidades, asignándoles alguna labor a fin que puedan vivir una vida cristiana en fe y con cierto entusiasmo. Sin embargo, incluso si esa persona realiza la labor encomendada, por el carácter que tiene, eso no le significará mucha recompensa. Si se queja de los demás y los hiere, incluso su recompensa podría disminuir. Por eso, hermano, estar en paz con los demás es tener sabiduría para realizar la obra de Dios. Hermano, si escucha con atención esta serie de mensajes, podrá comprender por qué tener paz es tener sabiduría. Tal vez usted no tenga muchas habilidades, pero si tiene paz, Dios desarrollará sus talentos y hará que produzca mucho fruto. Hermanos, yo soy el pastor principal de esta iglesia. Aún así, jamás he decidido algo llevado por mi propio criterio o emoción. En cada situación oigo las opiniones de los demás y luego hablo con ellos para sacar una conclusión y tomar una decisión. Y después espero hasta que todos se hagan uno y se unan para llevar a cabo esa labor o comisión. Yo podría tomar decisiones en base a mi propio nivel de fe y a la visión que Dios me ha dado para llevar a cabo el reino de los cielos en este mundo. Pero como sé y conozco que la voluntad de Dios es que todos cooperen al unísono en este gran propósito, no insisto en mi opinión. A veces parece que esto retrasará todo y que no es sabio hacerlo. Sin embargo, cuando veo el resultado, me doy cuenta que esa ha sido la decisión más sabia. Tampoco me impaciento por hacer las cosas de acuerdo a mi propio criterio. Es la sabiduría del cielo que hace que Dios mueva toda circunstancia y todo lleve fruto. Querido público, no solo cuando hace la obra de Dios, sino también en su vida personal de fe requerirá de la paz que da la sabiduría que viene del cielo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, señala al respecto. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Hermano, quizás haya algunos que han experimentado lo que dice este versículo. Todos los que quieran vivir una buena vida cristiana de fe pasarán por dificultades o tendrán problemas. Incluso si usted se esfuerza más que antes atendiendo a su familia, algunas veces tendrá problemas con ellos. Por eso, la Biblia dice que a los que no son de Cristo les incomoda cuando uno vive y anda en la luz. Como ya se ha mencionado, en su vida cristiana, en algunas ocasiones, podrá enfrentar ciertos problemas. En estos casos, si tiene la paz que da la sabiduría del cielo, toda oposición desaparecerá y usted será apreciada por los demás. De lo contrario, podría incluso comportarse en forma irrazonable o desatinada y provocar dificultades en su vida. Pongamos como ejemplo un matrimonio entre una creyente y su esposo no creyente. Ahora bien, el esposo le dice a su esposa que todos los domingos lo deja solo en casa y añade que como la deja ir todos los días a la iglesia, ese domingo se quede con él. En esta situación, la mujer tal vez dé un largo suspiro y piense que su marido se está portando como un niño otra vez.
Le pregunto, ¿qué pasaría si ella le responde a su esposo que él sabe muy bien que todos los domingos ella tiene que ir a la iglesia? Y le replica que si no quiere quedarse solo, la acompañe y sale apresurada de la casa con dirección a la iglesia. Con esta actitud, obviamente la mujer estará diciendo que lo correcto para ella es ir a la iglesia y que no va a aceptar las quejas ni regaños de su esposo. Sin embargo, le pregunto, ¿cómo entonces podrá evangelizar a su esposo y a su familia si se comporta de esa manera tan cortante, irreflexiva y autoritaria? A veces, la esposa deberá calmar a su cónyuge y tendrá que sonreírle a pesar que se sienta herida de vez en cuando. Ahora bien, no me malentienda, al culto del día domingo jamás deberá faltar. En esto nunca deberá ceder. No obstante, si tiene la sabiduría del cielo, hará todo lo posible por tener paz el día domingo. Deberá orar a fin que el Espíritu Santo le revele una forma para cambiar a su esposo. Por ejemplo, usted le hará su plato favorito, limpiará y dejará impecable la casa y además lo tratará con amabilidad para hacerlo feliz. Especialmente los sábados, deberá atender mejor a su esposo, más que los demás días, y procurar que él esté bien incluso si usted no se encuentra en casa. Sería mejor hacerlo todo el tiempo y no solo los sábados y domingos, pero en especial deberá hacerlo el sábado para domingo. Y el domingo, al venir a la iglesia, podría decirle algo como que le está muy agradecida por permitirle asistir a la iglesia y que quisiera quedarse con él todo el día, pero que el domingo debe ir a la iglesia. Y podría añadir que los feriados se quedará en casa con él. También le puede decir cómo Dios protege a los hermanos que van a la iglesia, incluso en caso de algún accidente. Quizás su esposo llegue a tener fe si usted continúa compartiendo esto con él. Si oye que aquellos que no van a la iglesia el domingo pueden sufrir algún accidente, incluso si en ese momento no tiene fe, la podrá tener posteriormente. Y antes de salir de casa el domingo para dirigirse al culto, le podrá decir con una voz suave y dulce que vendrá lo más rápido posible. Ahora bien, si le hace esta promesa a su marido, deberá cumplirla. No vaya a otro lugar con otros hermanos luego que finalice el servicio. Deberá cumplir la promesa que le ha hecho a su esposo. Eso es tener sabiduría. No diga que todo lo que hace, lo hace por fe. Si cumple su promesa y atiende a su esposo, al final él vendrá con usted a la iglesia. Y una vez que ya sea cristiano, le pregunto, ¿cree usted que se opondrá a que vaya a visitar a otros hermanos para fortalecerlos en la fe? Si su esposo la comprende, la dejará ir, pero nunca deberá incomodar a su marido si no la entiende. Ahora bien, lo que les acabo de mencionar es solo un marco referencial. No necesariamente deberá hacerlo al pie de la letra. Hermana, si en verdad ama a su esposo y desea vivir en paz con él, en ese momento el Espíritu Santo le hará conocer las palabras más apropiadas que deberá decir para mantener la paz en su hogar. De esta manera, si es una pacificadora y obra de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, podrá evangelizar a toda su familia rápidamente. Y no solo su esposo estará complacido con usted, sino, lo más importante, Dios también lo estará. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Les voy a dar otro ejemplo de lo que puede suceder en un matrimonio. El esposo no deja que su esposa venga a la iglesia y le dice que escoja entre Dios y él. Entonces, la mujer piensa que no debe complacer al hombre, sino a Dios, y le replica que Satanás lo está controlando y que, si sigue por ese camino, irá al infierno, y comienza a echar fuera a Satanás de la mente de su esposo. Le pregunto, mujer, ¿usted cree que su esposo aceptará lo que está diciendo si ni siquiera sabe lo que es el mundo espiritual? Y si le dice que lo va a dejar porque nunca podría abandonar a Dios, eso
enojaría más a su marido. Le pregunto, hermana, se supone que usted debe calmar a su esposo, pero lo que está haciendo es añadir más leña al fuego en vez de apagar el incendio. No crea que así su esposo la dejará en paz. Más bien, endurecerá su trato hacia usted y se volverá más intransigente con la iglesia. Desde luego, la respuesta o reacción será diferente en cada caso, dependiendo de la clase de persona que sea su marido. Ahora bien, si hay un fuerte impulso del Espíritu Santo, la esposa deberá mostrar una firme determinación para que su cónyuge pueda cambiar. Hermanos, todos los consejeros y líderes deberían poder oír la voz del Espíritu Santo para dar consejería a los demás hermanos y hermanas. Sin embargo, la mayoría de las veces la mujer es la que tiene que calmar al marido con palabras suaves y gentiles. Proverbios capítulo 15, versículo 1 nos dice al respecto: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Hermano, le pregunto, ¿qué sucedería si la esposa le dice al marido muy suavemente que no puede abandonar a Dios, pero tampoco lo puede abandonar a él? Y le añade que debería haberle servido y atendido mejor. Agrega que si está haciendo algo que lo molesta o incomoda, lo dejará de hacer y le pide que vivan felices y que vayan juntos al cielo. Si es sabia, usted le hablará a su esposo de la iglesia y le dirá que su pastor lo primero que les dice a las hermanas es que deben servir y atender con mucho amor a sus esposos. Le pregunto, ¿acaso eso no le agradará a su esposo? Claro que sí. Dirá, esa es la única iglesia que le enseña a mi esposa que debe servirme mejor. Desde luego, tan solo decir esto no tocará necesariamente el corazón de su cónyuge. Sus palabras deberán ser corroboradas con hechos. Hechos y acciones sinceras de amor hacia su esposo. No piense mal de su marido. No crea que le hace la vida imposible. Si piensa así, no podrá decirle cosas buenas. Si se enoja con su esposo y le contesta mal, no podrá tener paz. Y si trata de decir algo que no siente de verdad en su corazón, sus palabras no serán sinceras y su cónyuge lo notará. Incluso si procura calmarlo hablando suavemente, no podrá tocar su corazón. Si primero cambia su corazón, entonces tendrá el poder para impactar el corazón de los demás con la bondad que emana de un corazón sincero, incluso si los otros actúan con maldad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, entre las características de la sabiduría que viene del cielo, hoy hemos visto la paz. Hermanos, la paz es muy importante no solo para obtener buenos resultados en ciertos trabajos o labores, sino incluso para lograr alcanzar una mejor morada en el reino de los cielos. Ustedes ya saben el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice que solo los que viven en paz con los demás y que llevan una vida santa podrán ver a Dios. Si tiene paz en su corazón, esta palabra ya la habrá cultivado en su interior. Hermano, debe memorizar este versículo de Hebreos y grabarlo en su corazón. Debe ponerlo en práctica en su vida diaria. Me pregunto, ¿de qué le sirve solo oírlo? Ya les he explicado qué significa no poder ver al Señor en el cielo. Si no llega a una mejor morada que el tercer reino de los cielos, no podrá ver al Señor. Es lo mismo en este mundo. Si no incluye al Señor en todos sus asuntos, nada en su vida prosperará, ni sus oraciones serán respondidas. Hermano, si no está en paz con los demás, le pregunto, ¿cómo cree usted que podrá tener paz con Dios? Hermano, si no obedece la palabra de Dios, no tendrá paz con Dios. Le digo algo,
Es imposible que prospere si no está en paz con Dios, con el Señor y con el Espíritu Santo. Y además será muy difícil que Dios responda a sus oraciones. También le será muy complicado crecer espiritualmente y vivir en santidad. Por eso, muchos no han cambiado o han cambiado muy poco en sus 10, 15 o más años de vida cristiana. En la medida en que se esfuerce por vivir en paz con otros, deberá tener cuidado con algo. Se los explicaré más detalladamente en la siguiente prédica, pero les adelanto eso. Jamás deberá comprometer sus principios cristianos solo por mantener la paz con otro hermano o hermana. Como en el caso anterior del matrimonio, si por ejemplo no consagra el día domingo al Señor, solo por quedarse en casa y atender a su cónyuge debido a que la critica porque desea venir a la iglesia, eso no es mantener la paz con su prójimo. Eso es comprometer sus principios cristianos. Creer que va a mantener la paz de esa forma no es sabio, sino más bien es algo absurdo y necio. Hermana, la verdad es que quiere mantener la paz con su esposo, rompiendo la paz con Dios. ¿Cree usted que eso va a agradar a Dios? Esa es una trampa de Satanás. Por eso, nunca deberá comprometer sus principios cristianos. ¿Recuerda? Cuando Daniel no cedió en sus principios, fue lanzado a la cueva de los leones. Sin embargo, más tarde recibió una gran bendición. Lo mismo sucedió con sus 3 amigos. No se comprometieron con el mundo para no romper su comunión con Dios. Hermanos, tenemos los 10 mandamientos. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes los guardan? ¿Cuántos de ustedes no ceden en sus principios, sea por presión familiar o por la tentación que viene del mundo? Si es así, déjeme decirle que usted no tendrá paz con Dios, no tendrá comunión con el Todopoderoso. Usted estará prefiriendo ir al infierno con su cónyuge que ir al cielo con Dios. Hermano, hermana, escúchelo bien. Lo primero que debe hacer es tener paz con Dios y no con el hombre. Si peca o si hace algo con maldad, entonces no podrá estar en paz con Dios. No obstante, si cultiva su corazón, si desea alcanzar la santidad y quiere estar en perfecta paz con Dios, tendrá paz igualmente con su prójimo. Por eso, Proverbios capítulo 16, versículo 7, señala en esta versión actualizada de la Biblia: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es decir, cuando los caminos, esto es, la conducta diaria de alguien, es grata a Dios, Él hará que hasta sus enemigos estén en paz con Él. Hermana, su esposo no es su enemigo. Usted es la que debe cambiar, debe examinar su vida y asumir la responsabilidad de sus actos. Esto también va para los esposos. Espero que todos lleguen a tener esa paz tanto con Dios como con su prójimo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que al esforzarse viviendo en paz con los demás, adquiera esta sabiduría que viene del cielo y así Dios lo pueda bendecir todos los días de su vida en este mundo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo,
Ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.